Todos sabemos que hay momentos donde las palabras no alcanzan y uno de esos momentos es el duelo. Hoy vengo a hablarte como psicóloga, pero también como persona que ha perdido a seres muy queridos. Así que no vengo a contar fórmulas mágicas, simplemente a darle visibilidad a este proceso vital por el que todos pasamos y por el que todos acompañamos a otros en algún momento. Y en estos momentos muchas veces no sabemos cómo reaccionar, no sabemos qué decir y a veces intentando ayudar hacemos justo todo lo contrario. Así que vengo a hablarte del duelo, pero sobre todo a contarte qué cosas ayudan y qué cosas no ayudan y deberíamos evitar decir, porque este tipo de frases suelen invalidar completamente lo que la persona está sintiendo. Y realmente hay fórmulas y palabras muy sencillas o gestos para acompañar sin dañar. Así que lo primero que me gustaría hacer de manera breve y por encima es encuadrar el duelo. ¿Qué es el duelo? La etimología, características, duración, tipos y luego ya pasar a ver qué podemos decir y qué no deberíamos decir a una persona en duelo. Asimismo, comentaré los enfoques terapéuticos y te recomendaré algunos libros. ¿Qué es el duelo? El duelo es una respuesta emocional, cognitiva, conductual y fisiológica ante una pérdida significativa, especialmente la muerte de alguien con quien existe un vínculo emocional. Desde la psicología, Worden en 2009 lo define como el proceso de adaptación a una pérdida que implica tareas activas por parte de la persona doliente. Es decir, el duelo es un proceso de adaptación a una nueva vida sin esa persona que se ha ido o fallecido, o sin ese trabajo que hemos perdido, sin esa ciudad de siempre en la que hemos vivido, sin lo que sea que hayamos perdido, porque puede ser una persona, puede ser un trabajo, puede ser un tipo de vida. Por ejemplo, cuando se tienen hijos, uno pierde su vida anterior y comienza una nueva vida y muchas veces ahí hay un proceso de duelo también, de adaptación. Entonces, la palabra duelo viene del latín dolus, dolor, y también de duellum, de combate, una raíz que refleja su doble naturaleza, de dolor profundo y de lucha interna por adaptarse a la ausencia. Y tiene mucho sentido, porque el duelo es una experiencia de dolor profundo, pero también es una especie de lucha interna entre lo que fue y lo que ya no es, entre la necesidad de sostener el vínculo perdido y la urgencia de adaptarse a una realidad nueva. Así que duelo como dolor y como desafío. El duelo es una respuesta emocional, cognitiva, de pensamiento, conductual, afecta nuestra reacción a cómo reaccionamos y también espiritual ante una pérdida significativa. Aunque solemos asociarlo a la muerte de un ser querido, también hay duelo, como decía, ante rupturas, cuando se rompe una relación sentimental. También hay duelo ante enfermedades, abortos, migraciones, cambios vitales, jubilación, pérdida de sentido. Y hay muchos tipos de duelo. Y el duelo no es una patología, es un proceso natural de adaptación a una nueva vida, aunque puede volverse complicado si no se elabora adecuadamente. ¿Cuáles son las características del duelo? Pues basados en los estudios de Stroop y Such, se sabe que el duelo no es lineal, sino un proceso dinámico que oscila entre confrontar la pérdida cuando lloramos, recordamos, elaboramos y reconstruir la vida, cuando nos intentamos adaptar, reorganizar los roles y encontrar sentido. Esto se conoce como el modelo dual del duelo, así que en general podemos decir que es un proceso, no un estado, que cambia con el tiempo. No sigue un orden lineal. Las emociones pueden ir y venir y es único. Cada persona lo vive a su manera, aunque existan reacciones comunes y afecta a múltiples niveles, a nivel físico, emocional, cognitivo, conductual, relacional y existencial. Puede generar síntomas similares a los de la depresión o la ansiedad, pero sin ser necesariamente un trastorno. ¿Cuánto dura el duelo? Pues no hay una respuesta exacta. No hay un plazo que se considere saludable o no, aunque según la Asociación Psiquiátrica, cuando los síntomas se prolongan durante más de un año, pero con una alta interferencia funcional en la vida de la persona, es decir, que afecta muy fuerte alguno de los ámbitos de la vida de la persona, ya sea al bienestar personal, al ámbito familiar, al ámbito laboral
ocio, amigos, tiempo libre, si hay una alta interferencia en alguna de esas áreas o varias áreas de la vida, podría hablarse de un duelo prolongado. La Organización Mundial de la Salud también lo incluye como un trastorno por duelo prolongado, pero insisto, tiene que haber una alta interferencia funcional. Así que en general podemos decir que la mayoría de los procesos duelen intensamente, sobre todo los primeros 6-12 meses. El duelo se puede prolongar, pero ser funcional en tu día a día sin que afecte a las áreas de tu vida. Algunos pueden extenderse 2 años, otros muchos más, especialmente ante pérdidas traumáticas o vínculos muy significativos, porque el duelo no se supera, se integra y la herida cicatriza, pero deja una huella. Así que lo importante no es cuánto dura, sino cómo se transita. ¿Y qué tipos de duelo hay? El duelo anticipado antes de que ocurra la pérdida, por ejemplo, ante una enfermedad terminal. Está también el duelo complicado cuando el proceso de duelo se cronifica, se bloquea o se desborda. El duelo patológico, que implicaría un trastorno clínico como un trastorno depresivo mayor o un duelo prolongado. También está el duelo no reconocido, por ejemplo, los que la sociedad no valida, como la pérdida de una mascota, de una expareja o amante, o abortos. También tenemos el tipo del duelo múltiple, cuando hay varias pérdidas simultáneas o acumuladas. Y la pérdida simbólica, que implica pues un cambio de país, un cambio de rol, de identidad. Todos los duelos, todos duelen, sea de la forma que sean. Lo que sucede es que según ocurre la pérdida, pues pueden cambiar las preguntas que nos hacemos, las emociones que aparecen e incluso cómo reacciona el entorno. Porque, por ejemplo, cuando alguien fallece porque se ha suicidado, deja generalmente una carga con fuertes sentimientos de culpa o impotencia. Aquí aparece en el entorno como el estigma, el tabú, el silencio, se evita hablar del tema y aquí suele haber muchas preguntas sin respuestas que prolongan ese proceso de elaboración del duelo. También, por ejemplo, en casos de accidente hay un shock, hay incredulidad, hay trauma y disociación. Puede haber escenas muy gráficas o muy violentas que pueden dejar un trauma secundario, porque el duelo se entrelaza con síntomas de estrés postraumáticos, esos flashbacks, esa hiperactivación. Por otro lado, cuando se trata de una enfermedad prolongada, a menudo hay un duelo anticipado. El proceso de despedida comienza antes de la muerte y esto puede generar cierta ambivalencia emocional. Por un lado, alivio por el final del sufrimiento, pero por otro lado, la tristeza de la pérdida. Así que a veces se vive con más preparación, pero eso no significa que duela menos. Y luego están también las muertes súbitas contra las muertes esperadas. Las muertes súbitas por infarto, accidente o suicidio rompen esa narrativa vital y exigen un reajuste abrupto. ¿Y cuál es el enfoque terapéutico que solemos utilizar en consulta para acompañar durante el duelo? Pues la terapia cognitivo-conductual, por su efectividad para tratar los síntomas depresivos y esa adaptación pospérdida, y también la terapia de aceptación y compromiso se usa cada vez más en el duelo porque se centra en la aceptación del dolor, en la clarificación de los valores y en la acción comprometida. Y hecha esta breve introducción, ¿qué decir y qué no decir en caso de duelo? ¿Qué no decir? Aquí tenemos una serie de ejemplos de frases típicas que solemos escuchar o decir. Por ejemplo, bueno, pues ya era mayor, ha vivido mucho, como si el dolor tuviera una fecha de caducidad, como si por ser mayor doliera menos o debería de doler menos. No importa si tenía 4, 40 o 90 años, era alguien importante, estaba viva y su ausencia duele. Decir esto invalida la emoción de quien sufre, porque parece que no tiene derecho a estar triste por alguien que ya era mayor. Pero el vínculo no se mide en años, se mide en amor. Y el dolor no entiende de edades. Otra frase típica que solemos decir o escuchar es, bueno, es ley de vida. Y es cierto, todos vamos a morir, pero cuando alguien pierde a quien ama, esa lógica no consuela, solo duele y también invalida lo que el otro siente, como si no tuviera sentido sufrir. ¿Por qué? Así es la vida, ¿no? En lugar de permitir que la persona exprese su dolor. Así que este tipo de frase, en lugar de permitir que la persona exprese su dolor,
lo que hace es minimizarlo o silenciarlo. Otra frase típica: tienes que ser fuerte. Estar en duelo no es debilidad. Sentir, llorar, necesitar ayuda, todo eso es fortaleza real. Esta frase, aunque parezca que empodera al otro, muchas veces es una exigencia emocional que anula el derecho a llorar, a necesitar, a caerse. Y eso solo alimenta la culpa, el aislamiento y el autojuicio. Vamos con otra frase. Bueno, ahora está en un lugar mejor. Tal vez esa frase sirva para ti desde tus creencias. Es invisibilizar su dolor, porque no están pensando en el más allá, están llorando el aquí y el ahora. Decir esto puede sonar esperanzador, pero también es una forma de esquivar el dolor ajeno, de saltarse el duelo, y eso solo duele más. Otra frase típica: todo pasa por algo. Tal vez sí, pero tal vez no. Desde la terapia de aceptación y compromiso, esto se llama evitación experiencial. Tapar el dolor con sentido forzado o intentar evitar el malestar envolviéndolo en frases positivas. Pero el duelo no se soluciona encontrándole lógica desde la mente, sino que se transita desde el corazón con presencia. Así que, ¿qué podemos decir? Pues desde la psicología, la validación emocional y la presencia real son las formas más potentes de acompañar. Y lo mejor es decir realmente lo que pensamos. Si no sé qué decir en este momento, simplemente con decir eso es que no sé ni qué decir, ya eso ayuda mucho más que decir, bueno, es ley de vida. Acompaña mucho mejor porque estás empatizando con el otro. Así que aquí te dejo algunos ejemplos de frases que puedes decir. No hay palabras para esto, pero estoy contigo. Te abrazo, te pienso fuerte. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo acompañar hoy? La verdad que no sé ni qué decir, pero no quiero que lo vivas solo. Estoy aquí si me necesitas. Incluso solo escribir un mensaje que diga estoy aquí, te pienso y te abrazo fuerte, es suficiente. No necesitas tener la frase perfecta, necesitas estar disponible, cercano, pero sin invadir el proceso del otro. Es que simplemente con estar a su lado, aunque no hablemos, ya es suficiente. Desde la terapia de aceptación y compromiso, uno de los principios claves es aceptar la emoción sin tratar de evitarla o cambiarla. Y lo mismo aplica para acompañar a alguien en duelo. No intentamos tapar el dolor, sino presenciar su experiencia, estar ahí. Y es que acompañar un duelo no es saber qué decir, es saber estar, aunque sea en silencio, aunque no haya respuestas. Y dicho esto, quiero dejarte aquí una serie de libros que pueden ayudar a acompañar el duelo. De todos estos, mi favorito es el de Elizabeth Kubler-Ross, La muerte, un amanecer, es solo uno de ellos porque tiene muchísimos y ha estudiado muchísimo y ha acompañado muchísimo y para mí es de mis favoritos. Yo, sobre todo en mi primera pérdida, que fue bastante traumática por mi momento vital, por la forma en que sucedió, y a mí me ayudó mucho leer a Elizabeth Kubler-Ross. Pero bueno, te dejo varios títulos por si te ayudan, por si te resultan interesantes y por si te sirven. Y nada más, hasta aquí. Simplemente quiero darte las gracias. Espero que te haya gustado, que te haya ayudado este pequeño vídeo y te invito a unirte a mi newsletter, unirte a mi escuela online y compartir este vídeo con alguien que necesite saber que estar es suficiente. Y si te ha gustado, te invito también a suscribirte a mi canal. Un besito y nos vemos pronto. Chao.